Buenos días, profesora. En esta oportunidad voy a exponer sobre el capítulo 8, la concepción que Jesús tiene por la vida. A lo largo de la historia, el hombre, como parte de su naturaleza humana, ha buscado la clave de la felicidad y de la plenitud. Jesús, al encarnarse como hombre, nos da la respuesta a estas interrogantes con su vida y su manera de ver al ser humano. En este capítulo, desde nuestro valor como persona, descubrimos el fundamento de nuestra existencia y la clave en la búsqueda de la felicidad y realización. Como primer punto, tenemos una actitud en la moralidad necesaria para entender. Para poder comprender la concepción que Jesús tiene por la existencia, debemos tener vivo nuestro sentido religioso. Debemos tener una actitud atenta, dispuesta, y es necesario tener una genialidad moral, que es la cualidad psicológica y espiritual que permite captar el significado profundo detrás de los gestos de la persona. Un ejemplo de esto es un doctor que al ver los gestos de la persona, los signos de su paciente, nos puede decir su diagnóstico, ¿no? Su diagnóstico y su enfermedad. Después, una actitud que obstaculiza nuestra comprensión es la autosuficiencia, ya que la autosuficiencia es cuando el hombre se cree independiente y que puede hacer todo por sí solo, ¿no? En consecuencia, se vuelve esclavo de su entorno, ¿no? Ya que al creer que puede todo solo, tiende a quedarse en las cosas del mundo, ¿no? Las cosas paganas. Después, para continuar, pues tenemos la humildad, que es reconocer que somos seres dependientes de algo mayor, reconocer que somos dependientes de Dios. Y esa es la actitud que necesitamos para poder reconocer a Dios o a Jesús en su totalidad, para poder entender, comprenderlo totalmente. Como dice la cita, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo reconoció. Vino entre su gente, pero los suyos no la reconocieron. Aquí evidencia claramente cómo esta actitud de autosuficiencia del hombre desde los comienzos, ¿no? Su existencia hace que no podemos ver a Jesucristo claramente, que estamos cegados ante él. Otro ejemplo de esto es Marta en la resurrección de Lázaro, donde a pesar de que Jesús le dice que él es la resurrección de la vida, ella no termina de creer totalmente de su divinidad y de su poder de Dios, ¿no? Se cierra sus ideas y piensa que Jesús no tiene poder para resucitar a su hermano. Después de esta película de San Felipe Neri, Me prefiero el paraíso, cuando confía en Dios
y espera en su providencia, nos demuestra evidencia, ¿no? Esta dependencia de Dios, ¿no? Evidencia que reconoce que es dependiente de Dios. Como segundo punto tenemos la estatura humana. Para poner la estatura humana necesitamos ver el valor de la persona. Para Jesús el valor de la persona es más grande que el mundo. Y este valor inicia desde el momento de su concepción hasta el último instante de su vejez. Pero en cambio para la sociedad nuestro valor se determina por lo que tenemos, por lo que sabemos, nuestros conocimientos, por nuestros bienes materiales y demás, ¿no? Y acá dice esta frase que sirve al hombre ganar el mundo entero, sigue su vida en el intento, pierde su vida en el intento. Y eso nos hace darnos cuenta, ¿no? De que no sirve de nada tener éxito, tener esos bienes materiales, si cuando los sostenemos o al intentar obtenerlos perdemos nuestra dignidad y nuestra naturaleza de persona, ¿no? Sí. Y nos invita pues a amarnos a nosotros mismos para después amar a los demás. Después tenemos la dependencia original. Como ya lo he dicho anteriormente, somos dependientes de Dios porque Él es el que nos da vida. Ahora, esta relación que tenemos con esta dependencia que tenemos de Dios se transforma en una relación directa con Él. Y esta relación directa de dependencia es la que nos da valor como persona. El sentido de la vida humana depende del amor absoluto de Dios. El sentido de nuestro vivir depende de este gran amor de Dios que no se fija en lo que somos ni en lo que tenemos, ¿no? Y ahora, esta relación de dependencia con Dios se llama religiosidad. Al no aceptar esta religiosidad o esta relación con Dios, es cuando nos volvemos esclavos de cualquier circunstancia, de cualquier cosa pagana. Como dice acá, ¿no? Un abandono en el mundo, no, es el efecto de cuando no aceptamos la religiosidad. Nos volvemos esclavos, se pierde nuestra dignidad y nuestra naturaleza como persona. Al seguir el ideal de la sociedad, el hombre pierde su libertad y vive una felicidad vacía. Exactamente. Al estar esclavo de las cosas del mundo, que claramente son necesarias muchas veces, son como el estudio necesario, el trabajo, pero pues al abandonarnos totalmente a esto y ponerlo primero en nuestra vida es cuando nos perdemos como personas. Pues por el contrario, un abandono en Dios es el que nos da y nos regresa nuestro valor como persona, nuestra dignidad. Es por eso que en cada uno de nosotros está elegir, ¿no? Entre el abandono del mundo y el abandono de Dios. Una película que evidencia este gran valor de la persona es El médico de los pobres de Giuseppe Moscani, donde a pesar de
de la enfermedad, de su discapacidad, de las personas, trata a todos por igual y los trata de salvar a todos, ¿no? A pesar de que le dicen, no lo salves, a pesar de que le dicen que se vaya del edificio cuando se está derrumbando, él va y salva a cada uno de ellos, ¿no? Y esto evidencia pues su gran amor por la persona, ¿no? Y pues es que es consciente de que la persona tiene un gran valor. Y, como tercer punto tenemos la existencia humana. La religiosidad es el primer deber absoluto del educador y del amigo. Jesús nos insiste para tener una relación con él, con Dios, ¿no? Nos insiste para una religiosidad. Sabe que somos débiles, pero él siempre está insistiendo, ¿no? Y pues depende de nosotros recibirlo, hacerle caso. Y pues la respuesta de la existencia humana consiste en actuar con moralidad. Actuar con moralidad se refiere a ser conscientes y percibir la dependencia de Dios, a obedecer y actuar con amor en cada de nuestra acción, actuar de manera consciente, actuar sabiendo que somos dependientes de Dios. Y esta actitud de moralidad es la que nos va a librar del mundo, ¿no? Porque es una actitud que se basa en la verdad. Y ahora hay un tipo de moralidad que se basa en nosotros mismos, que también tiene que ver con la autosuficiencia, que es cuando se actúa según lo que se piensa y se siente. Se impone el pensamiento y la visión de los demás. Esta moralidad es ambigua y engañosa, porque puede ser condicionada por interés o por presiones externas, ¿no? Ahora, como parte del ser humano, el ser humano es consciente del bien y del mal. Entonces, está en el hombre poder elegir entre esas dos moralidades, ¿no? Y actuar de manera consciente. Como dice esta cita, yo no puedo hacer nada por mi cuenta, juzgo según lo que oigo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la del que me envía. Como dice la cita, ¿no? Somos dependientes de Dios. Y como dependemos de esta divinidad, y como somos incapaces de darnos la vida, de encontrar el significado pues de nuestra existencia,
actuamos según lo que vemos, lo que pensamos, actuamos según nuestra capacidad. Y pues acá nos invita pues a actuar según la moralidad de Dios, ¿no? Actuar según la voluntad de Dios. La película de San Damián de Molokai es la que nos demuestra, ¿no?, que al seguir la voluntad de Dios se consigue pues esta también felicidad, ¿no? San Damián dejó todo lo que tenía para ir con los leprosos, ¿no? Y para poder cuidarlos y compartir su destino. Que nos demuestra cómo sigue la voluntad de Dios con una actitud de moralidad, no es consciente de su dependencia de Dios y va en ayuda a los que lo necesitan, ¿no? Como siguiente punto tenemos una conciencia que se expresa en súplica, la oración. Ahora, esta oración debe ser consciente. La oración consciente nace de una conciencia clara de nuestra dependencia. Como dice esta cita, ¿no?, el Hijo no puede hacer nada sin el Padre, ¿no? Debemos actuar siempre pensando en nuestro Padre, que es Dios, ¿no?, que somos dependientes de Él. Jesús nos lo demuestra, ¿no?, cómo debemos ser, nos demuestra. Porque Jesús tiene clara su misión, porque piensa permanentemente en su Padre y es consciente de su dependencia de Dios. O sea, debemos, para poder tener clara nuestra existencia, el porqué de nuestra vida, debemos siempre tomar en cuenta a nuestro Creador, que es Dios. Debemos tomar en cuenta a nuestro Padre. Y eso pues nos va a dar una claridad en nuestra vida. Después tenemos una oración como consistencia de la existencia. Tener presente que existimos en cada instante gracias a Dios, que es nuestro Padre. El Padre y yo somos uno solo. Sin mí no son nada. ¿Quién de vosotros, por más que se afane, puede añadir un día a su vida? La oración es consistencia de la existencia, porque al orar, al ser consciente de nuestra dependencia de Dios, nos damos cuenta de que existe algo más de que nosotros, ¿no? Como dice San Agustín, ¿no?, si existo es porque Dios está conmigo. Al descubrir a Dios, que se entrega por amor, desaparece la soledad, porque Él siempre está con nosotros, ¿no? Sabemos que Dios está con nosotros porque existimos en cada instante. Y esto es lo que hace que desaparezca nuestra soledad, el saber de que siempre estamos acompañados de Dios, de nuestro Creador, de nuestro Padre. Dice, la verdadera raíz de nuestra persona es Dios. Somos parte de Dios, de su persona. La oración es la dimensión de cada acción. La oración es la característica fundamental de cada acción. Es necesaria porque nos ayuda a actuar conscientemente. O sea, ser conscientes de esta dependencia de Dios nos ayuda a actuar conscientemente
Esta es la fórmula de la libertad para el hombre, la fórmula de la libertad para el hombre que está en camino hacia Dios. Para poder sentir esta libertad debemos actuar conscientemente, debemos orar, porque esta es la consistencia de nuestra existencia, ¿no? El orar es lo que nos da sentido a nuestra existencia. Ahora la clave es no orar lo más que se pueda. En el apartado C tenemos una oración más plena de la oración. No, la oración más plena de la oración es la petición. La oración más plena de la oración es la petición. Esta petición es prueba que nos encontramos frente a algo más grande que nosotros. Al pedir, también somos conscientes de que hay algo más grande que nosotros, ¿no? Que Dios existe, ¿no? Y estamos llamados a ser mendigos de Dios, ¿no? Abandonarnos en Dios, como San Felipe Neri, ¿no? Que se abandona en la providencia de Dios. Estamos llamados a ser mendigos de Dios y confiar en su respuesta. Al pedir a Dios, insistentemente, es cuando nos vemos mendigos de Él, ¿no? Y el confiar en sus respuestas se nos dará, ¿no? Como dice aquí, no pidan y se les dará. Nos llama a poder pedir a Dios, porque pues Él nos conoce, sabe nuestra necesidad. Estamos en manos de Dios, ¿no? Nuestro origen está en manos de Dios y nuestra felicidad también. Somos hijos de Dios y pues debemos pedir insistentemente. Y acá tenemos la parábola del amigo insistente, que justamente es esa insistencia, ¿no? Insistente. Narra un hombre que en plena noche pide pan a su vecino para atender a un huésped inesperado. Aunque al inicio el vecino no quiere levantarse, finalmente accede por amistad, no por amistad, sino por la asistencia de la súplica. O sea, a pesar, no, o sea, la clave para no pedir a Dios es ser insistente. No debemos tener una petición insistente, perseverante. Como decía, ¿no? Dios conoce nuestras necesidades, nuestras debilidades. Un ejemplo también, esta petición constante es la película de Juan Pablo II, ¿no? De Carol, que en tiempos de guerra, en opresión, siempre tuvo una fe viva y era consciente de que dependía de Dios. Y vemos pues cómo su oración reflejaba, ¿no?, su incapacidad de sostenerse a sí mismo. Y esto también hace que se haya vuelto pues un testigo de la verdadera dignidad de Dios, de la verdadera dignidad humana, ¿no?
que es capaz de, con esta oración consistente, es capaz de resistir, es de esperar, de amar en toda esa adversidad de la guerra. Como quinto punto tenemos la ley de la vida. El don de nosotros mismos. El hombre es parte del mundo, por eso debe servir al todo. Este se completa a sí mismo cuando da vida al mundo con alegría. ¿No? Debemos actuar, como parte que somos del mundo, debemos también entregar nuestra vida al mundo, ¿no? Quien quiere salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará, ¿no? O sea, la clave de esta felicidad es nuestro sacrificio, nuestro servicio, dar nuestra vida al mundo, a los demás, desde lo que somos, ¿no? Desde nuestra profesión, con nuestras capacidades, darnos totalmente al mundo, al prójimo. Como dice, de polvo eres y en polvo te convertirás. Somos hemos sido creados para servir. El instinto de servicio es parte de nuestro ser. Sabemos reconocer el bien y aspiramos a cumplirlo. Exacto. Como dice, me parece, Juan Pablo II. Veo las cosas buenas, pero no logro seguirlas. Las hago peores. Y Dios es consciente de esto, ¿no? Que no somos capaces de hacer el bien. Somos incapaces de vivir una vida de amor y de servicio. No tenemos esta capacidad por el simple hecho del pecado original, ¿no? A causa del pecado original, el hombre vive con egocentrismo y actúa con contradicción con su propia naturaleza de servicio y amor. Cuantas más cosas buenas tratamos de hacer, más somos conscientes que son inalcanzables. Por medio del pecado original es por la cual somos incapaces y no podemos hacer totalmente bien y vivir ese servicio, ¿no? A los que estamos llamados. A pesar de que está en nuestra naturaleza, somos incapaces de vivirlo totalmente. La redención implica aceptar libremente la ayuda de Jesucristo para poder salvarnos y librarnos de este pecado original. Tenemos que aceptar la ayuda de Jesucristo. La libertad es un regalo de Dios, porque no está en nuestras manos, ¿no? El hombre tiende a quedarse con lo que les hacía momentáneamente. Exacto, sí. Y se hace esclavo. O sea, esta atadura no le permite alcanzar su libertad total para una verdadera plenitud. Al aferrarse a las cosas que le esclavizan, no encuentra su realización total. La libertad en su totalidad que con conciencia nos permite realizarnos. O sea, las cosas del mundo, todas las cosas del mundo están hechas
para darnos un poco de la plenitud, de la verdadera de la plenitud total, ¿no? Y pues al quedarnos momentáneamente en estas cosas y esclavizarnos de cosas como el dinero, el trabajo, los estudios, los éxitos, es cuando perdemos nuestra libertad, ¿sí? ¿No? Perdemos nuestra libertad, ¿no? Porque la verdadera, o sea, perdemos nuestra libertad. Porque la verdadera libertad no es cuando alcanzamos la plenitud total. Ahora, el ejemplo de una actitud de amor, de servicio total es Jesús, ¿no? Que en la última cena, a pesar de ser divinidad, se pone a servicio de sus discípulos, se pone de rodillas y lava los pies a cada uno de ellos, ¿no? Pero su prueba más grande de amor y de servicio de entrega es su muerte en la cruz, ¿no? Que justamente muere por nosotros para poder borrar este pecado original que tenemos desde nuestro nacimiento, ¿no? Que ahora pues mediante el bautismo podemos ser partes de Dios y borrar este pecado original. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida con sus amigos. Y este gran amor de amigo es el que Dios y Jesús nos ha dado. Un ejemplo también muy conocido, una película muy conocida de Santa Teresa de Calcuta. Como sabemos, ella es una mujer que entregó totalmente su vida al servicio, ¿no? Lo tenía todo, era parte de un convento, ¿no? De un monasterio, pero ella no se quedó solo en el monasterio, no se quedó dentro, sino que puso en práctica, o sea, lo que es de verdad la vida humana, ¿no? Estar al servicio y amor, ¿no? Salió del convento y empezó a ayudar a vivir cristianamente, ayudando a los que más lo necesitaban. En conclusión, para ya cerrar, Jesús no vino al mundo para evitar las pruebas ni para dar soluciones fáciles, sino para conducir al hombre a la religiosidad verdadera, esta relación con Dios, que es fundamental en toda existencia. La vida humana, según Cristo, se comprende como dependencia radical de Dios, que se expresa en oración, en súplica constante y en entrega. Reconocer esta dependencia y vivir en libertad. Reconocer esta dependencia y vivirla en libertad es lo que preserva la dignidad de una persona y hace capaz de enfrentar los problemas de la historia con esperanza, amor y paz. Así, la existencia se revela como lucha constante y un camino hacia la plenitud, donde la adhesión a Cristo es la única condición para que el hombre se realice plenamente y conserve su verdadero rostro. Es eso. Gracias.